saben que importante en cirugía es el proceso inflamatorio, ¿no? Las infecciones, los traumatismos, todos en una respuesta inflamatoria en el huésped. Es por eso que tenemos este tema en cirugía. Y dentro del contexto de la respuesta fisiológica al trauma. Pues bien, comenzaremos dando una definición. ¿Qué cosa es la inflamación? Es un proceso vital. ¿Por qué? Porque tú lo puedes ser espíritu. Y la vida es movimiento, entonces es dinámico. Como ustedes están viendo, hay una serie de fenómenos que suceden de forma simultánea o sucesiva. ¿Cuáles son estos fenómenos? Humorales, porque se interviene en el plasma, hay una liberación de mediadores que se intervienen en el plasma. También hay una participación activa del endotelio, ¿no? Hay fenómenos vasculares y también la participación de las células de res. ¿No? Son esos componentes. ¿Y por qué se produce esto? Es una respuesta también el trastorno metabólico. Porque es una respuesta al daño provocado por diversos agentes, ¿no? Físicos, químicos, biológicos. Otra característica es, dependiendo de la intensidad de la agresión, puede ser esta respuesta local o sistémica. En tal caso, toma el nombre de CIS. ¿Qué características tiene este proceso? Está diseñado para ser una respuesta protectora, ¿no? Para el daño producido por diversos agentes, ¿no? A nivel local o sistémico. También está relacionada, ¿no? Con la reparación del daño, lo que incluye el proceso de cicatrización. Sin embargo, en algunos casos puede resultar nociva para el usuario. Por ejemplo, si es el caso de hipersensibilidad, ¿no? O la respuesta exagerada, como es el caso del shock séptico, que es una expresión clínica de una respuesta inflamatoria generalizada y descontrolada. Pues bien, distinguimos un proceso inflamatorio agudo y inflamación crónica. Acá tienen ustedes esquematizadas las principales diferencias. Digamos, en cuanto a la anatomía patológica, aquí hay en aguda infiltrado de polinucleares, ¿no es cierto? En cambio, en los procesos crónicos predominan las células mononucleares, los linfocitos, ¿no? El nombre de agudo es que aparece pues tempranamente, ¿no? Dura un tiempo breve más o menos, y por lo tanto no se observan muchos efectos sistémicos colaterales. Como el proceso tiende a ser breve, esperamos una rápida recuperación. Producto de los trastornos vasculares, ¿no? Hay el exudado, por el. ¿Qué pasa en la crónica? Su nombre lo está diciendo, ¿no? Es una erosión prolongada, semanas, meses, incluso años. Se caracteriza por básicamente que hay una destrucción tisular más o menos importante, la cual se va a reparar mayormente con fibrosis, ¿no? Tejidos, este tejido fibroso no es una regeneración, es decir, no reemplaza totalmente la evolución del tejido dañado originalmente. Tiene entonces un poco esquemático desde el punto de vista de las acciones vasculares, ¿no? Aguda, vasculares, que puede progresar, ¿no? A una inflamación crónica. Ambos procesos pueden ir a una más o menos curación, ¿no? Si es crónico, el fenómeno va a predominar la fibrosis. Si es agudo, va a tender a un restablecimiento total de la curación. Vamos a recordar algunas definiciones. Hemos dicho que es inflamación, entonces ahora, ¿qué es infección? Es cuando la respuesta inflamatoria obedece frente a la presencia de microorganismos en tejidos
realmente estaban estériles, ¿no? Una punta de aguja, una espina, lleva gérmenes, ¿no? Segmentos, y entonces este tejido se ve invadido de proceso, ¿cierto? Entonces eso es una infección. ¿Qué cosa es los SIRS? Los síndromes de respuesta inflamatoria sistémica. Es una respuesta inflamatoria amplia, ¿no? Frente a diversas noxas. Para ello, ¿cómo detectamos? 2 o más de los siguientes criterios: elevación de la temperatura, elevación de la frecuencia respiratoria, elevación de la frecuencia cardíaca encima de estos niveles. Un recuento leucocitario con leucocitosis o leucopenia, ¿no? Es la cuenta total es normal. La fórmula diferencial se nos arroja más del 10% de bastones, entonces nos está diciendo que hay un CIS, ¿no? Análisis de gases, un pH 2 menos de 32 también es un criterio. Que basta con 2 mínimo para hacer la definición de CIS. Y ahora, ¿qué cosa es sepsis? Es un CIS desencadenada por infección. Bueno, ¿qué cosa es la infección? La inflamación por tejidos normalmente estériles, ¿cierto? Ahora, la sepsis severa es la sepsis donde hay falla. El CIS por infección era la sepsis, ¿cierto? Ahora, esta es cuando falla. Y para esto también tenemos parámetros o niveles, ¿no? Es igual, por ejemplo, la línea está desaprobada si tiene 11 o menos, ¿cierto? Igualito, tomamos el examen más o menos y vemos la zona de la presión, ¿no? La presión arterial cuando está menos de 90, ¿no? Cuando hay presencia de hemorragia digestiva, no tratamientos, horas, análisis de gases, una hipoxemia menos de 60, elevación de retinócitos. Cada órgano tiene su estándar. Bajo de él está el nosotros. Y clínicamente, ¿qué decimos? Cuando se requiere una intervención para homeostasis, todo órgano tiene una reserva fisiológica. O sea, puede ser sometido a cierto estrés y desorden. Pero cuando ya no puede responder con sus reservas, cuando necesita la intervención externa para que pueda responder, eso es también una patología. Ahora, el shock, otro concepto, el shock. A veces se confunde sepsis severa. Shock, ¿qué cosa es? La hipoperfusión tisular. Y eso es lo que tenemos que ver. Y en este caso, debido a una sepsis. ¿Ya? Muy bien. Entonces, básicamente, lo que también es una insuficiencia circulatoria. Ustedes saben que el socio tiene que llevar recargas básicas, la básica dinámica, ¿no? Donde puede no haber presión baja. Lo que importa entonces es la hipoperfusión. Muy bien. Recapitulando, nos estamos diciendo que ¿qué cosa es infección? Inflamación debida a qué? Agentes, ¿no es cierto? ¿Qué cosa era la sepsis? SIRS, no por pero el SIRS no solamente es por la infección, miren ustedes, también puede haber traumatismos severos, quemaduras que han funcionado un proceso y comienzan la inflamación de la glándula pancreática, también puede haber SIRS, o sea, no solamente es infección. Bueno. El sustrato común, ¿qué cosa es? Daño de músculos.
si es importante, puede llevar a la falla múltiple. Esto puede llevar a falla cardiovascular, entonces la hipo. Cuando hablamos de hipoperfusión, ¿qué cosa era? Entonces es cuestión de ordenar los conceptos, tenerlos bien claros. Al final, ¿a qué se traduce esto? Daños, síntomas muy importantes, los CIRS, una serie de factores, los hemodinámicos, ¿no? La microcirculación también, falla de presión de oxígeno, el hecho es de que hay una hipoxia, y esto lleva a la discusión. Miren ustedes, digamos, la posición de compuestos, ¿no? Bacterias, hongos, etcétera, son organismos que dan una respuesta sistémica importante en estas cosas. Pero también el CIRS puede desencadenarse por otras cosas, ¿no? Traumatismos, hendiduras y hepatitis. Estamos viendo. Miren ustedes, desde el punto de vista de la infección, ¿cómo puede progresar? Sepsis severa, de manera orgánica, ¿no? Hipoperfusión, y cuando ya no responde al tratamiento, es refractario, puede estar las fases del shock septic, normalmente, entonces ya han hecho patologías, estamos recordando. Sepsis, shock séptico temprano, refractario, cuando ya no responde a las medidas, falla multiorgánica y ahora vamos a ver un poco más. De esto hemos estado hablando, ¿no? Las infecciones, ¿cierto? Pero todo esto está en un contexto más grande, que pues es la respuesta del cáncer. La respuesta del organismo a una enfermedad. Miren ustedes también, los tumores se también una respuesta. El embarazo. Ejemplo, la preñarse, ¿no? Es un problema de microescultura. El estrés en general desarrolla ciertas respuestas que se ven en las fases de choque. Entonces, ¿cómo ven ustedes? Esto es una vista más favorable. ¿Y a qué va esto? Esta respuesta en sentido amplio, no solamente estoy diciendo traumatismo, ¿no es cierto? Es el daño. Es universal, o sea, obedece a múltiples causas, pero está estructurado, o sea, tiene una manera de ser estructurada estas cosas. Y es proporcional a más daño o más respuesta. Eso es característico. Y acá tienen ustedes las fases, miren las fases, la fase inicial del choque. Choque, pues, hipoperfusión, hemos dicho, ¿no es cierto? El consumo de oxígeno, baja la presión, baja. Después viene la liberación de hormonas de estrés, mediadores como las citoquinas, etc., ¿no? Es la fase flor, que lleva un balance nitrogenado, catabolismo. Y luego viene la reconstrucción. Después de una guerra viene la reconstrucción, fase anabolia. Se inhiben las hormonas de estrés y comienzan las hormonas de síntesis. Otro punto, reactantes de base aguda. Son las proteínas que normalmente se producen en el hígado, pero en otras células también, ¿no? Con participación de cito, mayormente entonces en el hepatocito, los que hacen. ¿Qué hace? Miren, entonces es lo que está diciendo acá, mayormente sí, pero hay otras que no se sintetizan en el hígado, ¿no? Otras células también las fabrican. Y estas proteínas pueden aumentar, son positivas en los inflamatorios, otras que pueden disminuir, son negativas. Dentro de las positivas, miren ustedes, de acuerdo a su cinética, las que se elevan rápido duran poco, ¿no? La que es intermedia y las que duran más. ¿A qué nos sirve esto? Para detectar procesos inflamatorios, ¿no?
Por ejemplo, la proteína C reactiva, el amiloide C, miren cuánto se eleva, 1000 veces. En cambio otras 50%, 2 a 3 veces, casi mayormente no. En cambio esta, entonces por eso que la PCR se usa para procesos que inflaman. Son que se identifican rápidamente. Ahora, ¿qué es de la velocidad de cimentación para detectar inflamación? Miren ustedes, ¿qué pasa? Que hay una serie de procesos que dan falsos positivos. Está elevada y no hay proceso inflamatorio. Aquí tienen ustedes los ejemplos. Nada más conocen al menos. ¿No? En cambio, la PCR, por ejemplo, hay falsos positivos, pero menos, pero solamente lo vamos a ver. ¿Listo? Acá tienen otras condiciones que elevan falsamente la velocidad de cimentación molecular. Por eso que hoy por hoy se prefiere la PCR como un marcador de inflamación. Vamos a hablar brevemente de las etapas de inflamación. Ojo, aquí no vamos a hablar todos los mediadores, toda la fisiopatología, porque no acabaríamos en una clase. Ustedes han hecho todo un curso, ¿no?, de fisiopatología, de biología molecular, ¿no es cierto? Entonces solamente vamos a dar un vistazo, una vista rosca. No vamos a ir a meternos ramita por ramita, porque si no, no acabamos hoy día, ¿no? Muy bien, entonces las fases o etapas. Primero, la agresión, donde se pone todo el daño. 2, la reacción, la respuesta, obviamente, sí. Y tercero, cuando reparamos el daño producido, que es la cura. Lo mismo, ¿no es cierto? El daño tisular, fenómenos vasculares, que es por la respuesta, y finalmente, ¿no?, y fenómenos celulares, respuesta, finalmente la cicatrización, que es la reparación. También podemos dividirlas en fases, ¿no? 1, 2 y 3, local, sistema, ¿no?, a todos los sistemas. Esto también nos quiere decir lo mismo, ¿no? Los mediadores, las respuestas, todos los órganos involucrados, y podemos ir a la eliminación, ¿no?, a la curación, o podemos llegar a un equilibrio, que es la eliminación. Como ya tienen ustedes ya los slides, se los he dado agregado, para ustedes ya lo revisen con calma y recuerden todo lo que ustedes saben. Entonces vamos a ver brevemente la fase de agresión, donde hay daño, donde hay muerte celular por efecto de las diversas dosis. Entonces, ¿qué se produce aquí? La activación de la cascada inflamatoria. Y esto y entonces vamos a tener los inflammasomas, los citoquinas, las proteínas, una por una pequeña. Entonces, ¿cómo es que se ocurre esta respuesta? Entonces, en el año 2002 se diseñó existen unos patrones moleculares, ¿no?, que están asociados al peligro de moleculares asociados al peligro. Algunos que procedían del huésped,
mismo huésped los genera y otros de los patógenos. Estos patrones moleculares se unen a unos receptores de reconocimiento de estos patrones, tanto los internos como los externos. Y esto desencadenaría la respuesta inflamatoria de los nervios. Posteriormente se ha agrupado, ya no se les va a las minas, miren, los patrones moleculares que han derivado de los patógenos, ¿no? Son los diversos microorganismos que se llaman micro, el parásito. Esos tienen su estructura molecular, que son los PAMs. Y el huésped tiene sus propias moléculas, partículas, por ejemplo, que las genera él mismo. Esos son los NAMs, son patrones moleculares de daño. Damage, ¿no? Y esos son de patrón, ambos son patrones externos e internos, ¿no? Decimos que esos patrones se unen a unos receptores, estos, que tienen unos que son citosólicos, no tienen membrana, etc. Son diversos, ¿no? Presten atención a este, a los TLR que están en membrana y los NLR, que son los más estudiados, no, los NLR. Ya está. El inflamosoma es otra estructura importante. Es un complejo molecular. Tiene tres partes. Miren, esta proteína SC, una procaspasa, ¿no? ¿Qué hace? Esta proteína tiene un receptor, que estábamos viendo anteriormente, los NOTs, y se acopla con este precursor de la caspasa. ¿Qué tiene que ver todo esto? Es como el gatillo de la pistola, ¿no? Va a disparar cosas. Entonces, cuando esté el PAM o el DAM, va a activarse este inflamosoma, se va a acoplar, va a activar la caspasa, porque procaspasa se convierte en caspasa. Vamos a seguir viendo un poco más, digamos, a vista de pájaro, ¿no? Entonces, el inflamosoma es un complejo multiproteico, está en el citosol, no tiene membrana, ¿no? Y permite la activación de las caspasas proteicoides. ¿Para qué? La prosinflosis. Esto es un estímulo para más información. Muy bien. Todas las familias de inflamasomas, en este caso está repetidos, cómo se activa, ¿no? En los pasos. La primera, donde tenemos el receptor TLR, y esto va al núcleo para que se sintetice qué cosa, el factor kappa, y esto da a síntesis de interleuquinas. Acá está el inflamosoma acoplado. Y entonces está recibiendo la activación por los PAMs, y también puede recibir los PAMs. El hecho es de que se ha activado esto y se activa qué cosa, la activación de interleuquina indicas, o sea, comienza ya a dispararse el proceso. Se activa el inflamosoma por los PAMs y los DAMs, ¿no? En dos pasos, y de ahí arranca la respuesta inflamatoria. Y acá miren cómo ustedes se acoplan con la célula respiradora de antígeno, ¿no? Acá está el TLR, está el inflamosoma. Como les digo, no vamos a ir paso por paso, ustedes ya lo han visto en epidemiología, etc. El hecho es que está relacionado con esto. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? El inflamosoma tiene que ver con enfermedades crónicas, mayormente, y agudas. Acá tenemos aterosclerosis, diabetes, bien. Todo esto hay hiperactivación del inflamosoma. Entonces, eso es. Y las citoquinas, ¿qué cosas son? Son los mediadores, son los intermediadores liderados por múltiples células y tienen funciones que sobreponen. Por eso es pleiotropía, múltiple origen, redundancia, repiten sus funciones, nada es exclusiva de una sola función. Sinergismo, sí, sí se suma. Y puede haber antagonismo. ¿Por qué? Hay proinflamatorias y antiinflamatorias. Clasificaciones. Estructural puede ser, funcional, proinflamatorias, antiinflamatorias, ¿no?
oxígeno para funcionar, hay quienes tienen propiedades de atracción, toxinas, hay quienes tienen factores estimulantes de colonias y factores de crecimiento por su función. También podemos decir las que están involucradas en la inmunidad innata y la inmunidad específica o adquirida. Como digo, esto es a vista de polvo de pájaro, ya después lo van a recordar. Innata y adaptativa o adquirida. Y entonces acá vemos el acoplamiento del cromosoma que se activó por los FAMS o los NAMS, ¿no es cierto? El cromosoma libera la activación de la caspasa y esto a producir necrosis celular produce liberación de interleuquinas. Aquí también ya un poquito más favorece entonces las citoquinas que la diferenciación del 1, 2, reguladores, etc., ¿no? Y estas a su vez producen sus propias citoquinas. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué quiere decir esto? En castellano. Las células presentadoras. Entonces viene de 0 se viene a diferenciar, ¿no? El 1, el 2, el 1, ¿qué cosa va? Tiene que ver las citoquinas y los citotóxicos. Este es que inmunidad que es celular, no. Celular. En cambio el 2 va citoquinas por medio a producir anticuerpos, o sea, inmunidad que 1, y aquí también está la inmunidad innata. Como les digo, no vamos a hacer otra vez el curso de inmunología, ¿no? Y aquí miren ustedes, las citoquinas tienen que ver también con problemas inflamatorios internos. Por ejemplo, la pancreatitis aguda que vamos a ver con calma esta semana. Tiene que ver, ¿no es cierto? Aquí miren ustedes las citoquinas, la liberación de mediadores con la falla, miren, interorgánica. Si es severa la pancreatitis puede llevar a falla interorgánica. Tiene que ver también en el shock séptico, la famosa glicosacario, DPC y con las citoquinas. Tiene que ver en el shock séptico y tiene que ver con el rechazo de las plaquetas. Todo eso es con las citoquinas. También tiene que ver con la cicatrización de heridas. Van a tener una fase de cicatrización. Las prostaglandinas, ¿de dónde vienen? Los fosfolípidos de membrana, ¿no? La acción de la fosfolipasa A2. El ácido crónico y el isofado. Este es el árbol quinológico, ¿no? La oxigenasa, la ciclooxigenasa y la tromoxanosintasa. Todo esto ya lo han hecho en farmacología, ¿no? Isofapa acetiltransferasa da el factor de reacción clorida, ¿no? Es el árbol quinológico. ¿Dónde se derivaron? De los fosfolípidos D. Aquí viene todo esto porque estamos hablando de las los AINES, los COX, ¿no? Los no específicos. Los corticoides cortan acá, por eso tienen propiedades antiinflamatorias más potentes. También recordar esto de la COX constitutiva, que siempre tiene factores protectores, ¿no es cierto? Sobre la mucosa gástrica, sobre el riñón, sobre la broncodilatación, ¿no? Y los inflamatorios, la COX inducida, ¿no? Que se produce en la inflamación. Y los AINES que bloquean, ¿no es cierto? Si no son selectivos, o si son selectivos. Se prefieren los selectivos para no tener los efectos colaterales de los AINES. Histamina y serotonina, que actúan en concordancia con los tipos estos, fracciones de tiempo. Ambos se unen, ¿por qué? Porque tienen efecto
enfermedad vascular, vasodilatación, y con el complemento favorece glicosana diaria. De hecho, tiene una acción conjunta. Aquí está un poquito más detallado, ¿no? Las células quemadas, los granos de histamina, la acción vasodilatadora, y va a permitir también la diabetes en conjunción con las reacciones de Copley. También tiene un rol en las reacciones alérgicas con la vitamina E. Pero ahora estamos viéndolo desde el punto de vista de la química. Las quininas. Acá hay una balanza, ¿no? El factor 12A, que es de la cadena, la cascada de coagulación. Pero a su vez, en el otro brazo está la cascada de las quininas. ¿Y qué tiene que ver esto con la coagulación? A la vez también se activa el sistema fibrino, o sea, el que va a disolver el coágulo, el que va a disolver la fibrina. Miren ustedes, por un lado, la cascada de la coagulación y por otro lado, la anticoagulación, con participación de las quininas, que son la cateína, ¿no es cierto? La calidina, que son enzimas que van a activar qué cosa, el plasminógeno, que hace la plasmina y disuelve. O sea, hay un equilibrio, la coagulación y la anticoagulación. Pero en el proceso inflamatorio se pierde. La expresión máxima, ¿cuál es? ¿No es cierto? Como les digo, esta es una vista por lo de pájaro. No vamos a entrar en todos los detalles. Los ROS, radicales libres de oxígeno. Ustedes, el hidrógeno, el amino superóxido, liberados por estas células, sus acciones, ¿no? Parasiticidas, bactericidas. ¿Cómo hacen? Alteran la membrana celular, las proteínas y la crean un daño celular. Se producen a diversos niveles de la célula, pero mayormente donde en los peroxisomas, están las oxidases, ¿no? Y aquí tienen ustedes la oxidación y la antioxidación, ¿no? Todas las enzimas que favorecen la liberación de radicales libres y las enzimas que inhiben su liberación. Acá tienen los antioxidantes conocidos, la vitamina E, la vitamina C, son los antioxidantes y estos son los oxidantes. ¿Qué importancia tiene ello? Pues hay un equilibrio entre los oxidantes y los antioxidantes. Cada vez por la contaminación ambiental, por los hábitos no saludables de vida, se tiende a inclinar esta balanza, lo que se llama el estrés oxidativo. O sea, como que gana la oxidación frente a la antioxidación, ¿no? La polución, las radiaciones, etc., tiende a inclinarse a la... ¿Y qué cosa es este estrés? Miren ustedes, todas las enfermedades que se atribuyen a final de cuentas al envejecimiento celular, ¿no? Y el cáncer también. ¿Por qué? Porque hay muchos que atacan al ADN mutado. Y este ADN mutado, como se llama la siguiente clase, va a degenerar en cáncer. Entonces, este es el envejecimiento óxido. Predominan los radicales libres, dando un estrés oxidativo crónico. ¿Cómo vamos a mejorar? Hábitos de vida antioxidantes. Esto va a tratar de contrastar este deseo. Finalmente, el óxido nítrico, donde se produce el endotelio, también en macrófagos. Sus acciones, mayormente vasodilatador y también parasiticida y bactericida. ¿Cómo? Inhibe la síntesis del DNA y el ciclo de Krebs. Un recordatorio de dónde venía el óxido nítrico, sus isoformas, ¿no? Óxido nitrosintasa, desde la N-arginina
forma, mediante la guanilato ciclasa, y este es el intermediario para que haya este aflujo de sodio y potasio y los canales de calcio, relaja la musculatura del cerebro, ¿no? Tiene una vida muy breve, no oxidolítico, puede pasar a los hematíes, ¿no? Puede ser recaptado también, sobre todo la neuronal, pero el hecho que nos interesa es que, ¿no es cierto?, va a producir una vasodilatación. ¿Dónde se produce mayormente? En la célula endo. Y aquí tienen todos los efectos del óxido nítrico, ¿no? En hecho que matan los microorganismos, atacan su ADN, ¿no? Pero se puede llevar a una vasodilatación excesiva, que es una línea con la disminución de elementos de radicales óxido radicales libres, va a llevar a una línea daño tisular. O sea, demasiado no es bueno. ¿Ya? Acá tienen ustedes los efectos. Si es mucho o si hay poco. También si hay poca vasodilatación, ¿qué cosa hay? Hipertensión, ¿no? La hipotencia, la base de la vasodilata azul, ¿no? Vasodilatación. Ya está. Entonces tiene, como todo, ¿no? Tiene su parte positiva y su parte negativa. Tiene participación entonces en la sepsis, en el vaso, aumenta la termia y la eliminación de los leucocitos. Muy bien, un break. Tome un poco de aire, despierten los que se han dormido. A ver, salga a activar su hemisferio derecho. A ver, parece. Vamos a hacer la rueda del molino con nuestra derecha para adelante y con la izquierda al mismo atrás. Al mismo tiempo, ya, ¿sí ahora derecho? Sí, lo tengo derecho. Vamos a hacer igual, uno es adelante y otro es atrás. Adelante y atrás. Acá atrás, los dos están uno adelante y otro atrás. A ver. Mira, adelante y atrás. Adelante y atrás. Adelante, atrás, adelante, atrás. Ok, es verdad, vamos. Bueno, vamos a la segunda parte. Como ven, esta clase es un poco larga, ¿no? Pero teníamos que dar una verdad. Por eso me he dado los slides. Dice, no, eso ya tiene los slides, hay que recordarlo. Y habla de un punto de vista global, porque en básica les han puesto fraccionados. Pues bien, vamos entonces a la segunda fase, que era la reacción. Entonces, a consecuencia de todos los mediadores que se liberaron por el daño que hemos mencionado, hay una serie de fenómenos neurovasculares, ¿no? La activación del endotelio, la activación del estrés, el vago. Pues vasodilatación, aumento de permeabilidad, con la diabetes, la dismotaxis, ¿no? Que son parte de la causa. ¿Qué fenómenos hay? Por la vasodilatación se produce edema, por la éstasis circulatoria hay la congestión, no se siente caliente. Por cambios en la presión hidrostática y la presión glucótica hay evidente la vasodilatación, esta microfotografía. ¿Qué mediadores tienen ustedes? La insulina, ¿no? Y las prostaglandinas tienen parte de la fibrosis. Aparte de la inhibición nítrica, ¿verdad? Sí. A muchas de las comunidades vasculares hemos hablado sobre la histamina. Y hemos
cuya explicación es los fenómenos vasculares que te explico. Y clínicamente los procesos inflamatorios se vienen con el tipo de itis, ¿no? Se inflaman los folículos pilosos, el tejido celular subcutáneo, itis, van ustedes a tener una clase de procesos inflamatorios también, ¿verdad? Entonces son los musculares. Vamos a ver el endotelio tiene una participación activa, ¿no? Miren ustedes, tiene el grupo en el grupo de la histamina. El efecto es que hace vasodilatación, aumenta la creatinina. Y tiene no solamente tono vascular, no tiene también que ver con la producción de serentinas. ¿Qué cosa es esto? Molécula de adhesión, ¿no es cierto? Vascular, ¿no es cierto? Tiene que ver también con el trombo, vía. Pues bien, el endotelio es importante para que se vayan las uniones para que los leucocitos, ¿no es cierto?, vayan a salir bien. Ustedes saben el efecto de rolling, el enrolamiento, la participación de la selectina, las integrinas, para que haya este proceso de eliminación. Sí, esto es lo mismo, ¿no? Las conducinas, intervienen la velocidad circulatoria para que salga a luchar el ecosistema. Hemos hablado también de la sepsis, ¿no? Por la participación del óxido nítrico que se formó también en el mismo caso. Lo mismo. Se modifica, ¿qué cosa es esto? El componente de las caderinas, ¿verdad? Para que se puedan separar las uniones. Aquí tiene usted resumida todas las funciones, ¿no? Del endotelio, mesoníficos, serentinas, integrinas, infección, endoteliumas constrictoras, etc. Una participación muy importante. El resto, ya hemos hablado de metal, las araminas, ahora son los FAMs, ahora los sectores bemelinata, la administrativa o adquirida, un esquema simple, ¿no?, de las estirpes, las poblaciones de células T. Todos estamos en el 4, son de otros estos, el del 1, el del 2, no sé si aplicar y las citoquinas que producen cada cual. Pues bien, ¿para qué todo esto? Pues que tenemos que las bacterias extracelulares desencadenan respuestas con anticuerpos específicos, como la fagocitosis también, con participación muy importante del hombre. Las toxinas, ¿cómo son combatidas? También con anticuerpos específicos, en acito, que es la base para, digamos, hacer la vacunación. Las bacterias intracelulares, acá tiene que ser inmunidad celular, lógicamente, ¿no es cierto? 4, se activan los macrófagos para producir la lisis de células inmunitarias. Los hongos tienen inmunidad celular y inmunidad. Los virus, lógicamente los internos, las macroactivas, los ciclos, o sea, mayormente con ayuda de los que hay, ¿no? Y hay también anticuerpos, pero básicamente hay célula. Y al igual que las células cancerosas, el virus tiene sus mañas para enseñar al sistema. Lo más importante
poquito de memoria, oye, este es el virus, y cuando va, ya es un virus. Pero también hay otras inhibiciones, ¿no? Por ejemplo, aquí se menciona el sistema inmunológico. Al terror no le pasa ni tanto, no se puede sentir, ya voy a combatir por aquí, me cortan el correo, ¿no? Después hay antagonistas también, las proteínas que producen enfermedades. Y finalmente, el photocheck, que sirve para reconocer lo conocido y lo desconocido en la expresión, ¿no es cierto? El complejo mayor de histocompatibilidad también oculta el photocheck. No se puede expresar. Y por eso también me traen aquí. O sea que el virus es bien astuto para engañar. Igual así lo hacemos. Protozoos, el minus. Las respuestas son heterogéneas. Miren, intracelular y también los amigos inmunológicos. Ustedes saben lo clásico, pero en el memorama que nosotros buscamos, eosinófilos, ¿no es cierto? Este proceso interesante de la fagocitosis es un proceso, ¿no es cierto?, que células especializadas localizan, identifican a agente extraño, lo introducen al citoplasma y finalmente lo destruyen. ¿No es cierto? Tiene sus diversas etapas, ¿no? Van al sitio, quimotaxis, lo adherencia, lo ingieren y finalmente lo destruyen. Aquí están las etapas. Aquí tiene participación importante, es mayormente el complemento, ¿no? Tiene sus fracciones, inmunoglobulina también, la G y la M, ¿no? Cada uno tiene su cosa. Las enzimas en la distribución, una recordada de los complementos, sus vías de activación, ¿no? Para formar el campo, finalmente, el complemento celular. Un recuerdo del componente, del complementos, sus componentes y sus funciones, ¿no? Cada uno tiene sus funciones y las etapas de la fagocitosis. Aquí también está mucho más explicadito. Aquí hace que conjuntamente se van acoplando las fases, sus receptores con los cuales interactúan. También tiene que ver muy importante determinar la conexión. ¿Por qué? Porque los citotóxicos en la célula ahí también participan del complemento. Y también está engranado con los inflammatorios. Está también acoplado. Y la sepsis también. Como ven, entonces todo está concatenado. Y el complemento también puede tener enfermedades. Cuando hay deficiencias, tiene por ejemplo el lupus, la glomerulitis también. No son las vasculitis, se está descubriendo enfermedades que no solamente es el agente causal, sino que también el complemento no está actuando. Entonces, esto es la razón de estudiar biología molecular, para encontrar el daño a nivel molecular, a nivel estructural, ¿no? Finalmente, la curación. Ya hemos vencido, hemos respondido al daño, y entonces tiene que haber una reparación del daño, ¿no? Que puede ser total o parcial, depende de la cantidad del daño. Y entonces aquí también hay citoquinas antiinflamatorias. El eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, ¿para qué? Para liberación de corticoides. Importante que para la cicatrización no es posible si es que no se ha controlado la inflamación, la fase del daño. Si no se ha controlado esto, no va a cicatrizar. Entonces, ya lo van a ver mejor en la clase de cicatrización, tiene que haber creación de nuevos vasos. No hay una fase proliferativa. Se crean nuevos vasos angiogénesis, se crea fibroblastos para que se utilice el colágeno. Bueno, ¿y cómo se produce esta curación? Lo más típico es una quemadura de primer grado.
Secuelas mínimas, cirugía, digamos, limpia, una cirugía convencional de hernia, por ejemplo, una mamoplastia, ¿no? Las cicatrices mínimas. Si la infección ha sido más o menos importante, el daño más o menos importante, tejido de granulación de pérdida de sustancia, entonces ya es secundario. Pero va a demorar más. Entonces puede intervenir el cirujano, le podemos poner el injerto, lo podemos apretar para que este proceso sea más breve. Y entonces se llama por tercera intención. Bien. Por ejemplo, esta escoriación, el arañazo, ¿por qué van a hacer? ¿Por qué curará? Tenemos que suturar este hilo. O sea, por primera, un hernorraca de Bassini, por ejemplo, ¿no? Cirugía limpia, un hernorraca. Por primera, por segunda. Por primera, ¿no es cierto? Pero si lo vamos a suturar, ¿qué intención es? Tercera, si dejo la libertad, es. Acá, por ejemplo, tengo que recortar todo este tejido necrosado. Si lo dejo así nomás que cicatrice, ¿qué vamos a hacer? Porque está perdido alfa. Primera, segunda. Si lo dejo nomás, va a demorar. Segunda. ¿No es cierto? Igual acá. Todo esto, porque esto va a quedar a necrosis. Si lo cierro, se va a infectar. Tengo que esperar que no haya infección y después poner un injerto, así es. ¿Ah? Entonces, lo que se ha tratado, Juan, es decir, efectuado un daño tisular por diversos patógenos, ¿no? Como agentes físicos, químicos, que liberaron una serie de mediadores, entre ellos las citoquinas, ¿no? Liberan fenómenos celulares, ¿verdad? Vasculares también. Si eliminamos el problema, va a la fase de cura. Si no lo llegamos a eliminarlo, pero por lo menos llegamos a un equilibrio, vamos a una inflamación crónica. ¿No? La reparación es con citoquinas antiinflamatorias, nuevos vasos sanguíneos y también de la fibrosis. Y de eso se ha tratado este resumen. Muy bien, así un panorama de varios cursos, ¿no? Muchas gracias.